En Carolina del Norte, durante la década de 1920, las mañanas nacían envueltas en neblina sobre los campos de maíz, y el aroma de la leche fresca se mezclaba con el olor de la madera quemada. Fue en ese escenario donde creció un muchacho alto, de mirada atenta y gestos contenidos, William Franklin Graham Jr., conocido más tarde como Billy. Nacido en una granja lechera en 1918, aprendió desde temprano el valor del trabajo, la disciplina y la fe sencilla. Su familia era profundamente cristiana, pero la religiosidad que lo rodeaba le parecía, a sus ojos, algo distante y pesado. Respetaba la Biblia, pero no la comprendía. Asistía a los cultos dominicales, pero veía a Dios como un ser lejano, envuelto en misterio. Todo comenzó a cambiar cuando, a los 16 años, una carpa de avivamiento fue levantada cerca de su casa. El predicador era Mordecai Ham, un hombre de voz fuerte y convicciones inquebrantables. Las noches eran largas, los cánticos resonaban por la llanura, y los vecinos se reunían en sillas improvisadas bajo el toldo iluminado por lámparas de aceite. Billy fue invitado por un amigo. Dudó, pero al final decidió ir. Quizá por curiosidad, quizá por insistencia. Aquella noche, mientras el evangelista hablaba sobre el arrepentimiento y la redención, algo lo alcanzó como una flecha invisible. El mensaje era simple, pero el poder que lo acompañaba era innegable. Cuando se hizo el llamado, Billy se levantó y caminó hacia adelante, temblando. Aquel paso, casi tímido, sería el primero de una jornada que lo llevaría a los mayores escenarios del mundo. En los años siguientes, ingresó a escuelas bíblicas, todavía inseguro sobre su futuro. En Wheaton College, conoció a Ruth Bell, hija de misioneros que habían servido en China. Ella sería el gran amor de su vida y también su ancla espiritual. Se casaron en 1943 y juntos formarían una pareja que atravesaría décadas. Ruth tenía una fe silenciosa, firme como una roca. Billy, en cambio, era una llama inquieta. Ella lo desafiaba a ser más que un predicador, a ser un hombre guiado por el Espíritu. Su primer ministerio fue modesto. Predicaba en iglesias pequeñas, muchas veces recibiendo poco o nada a cambio. Sin embargo, su voz llamaba la atención. Había algo magnético en su forma de hablar, una mezcla de urgencia y compasión que hacía que la gente se detuviera a escucharlo. En 1949, recibió una invitación para predicar en Los Ángeles en una serie de reuniones que tendrían lugar bajo una gran carpa levantada a las afueras de la ciudad. Pocos lo sabían, pero aquel sería el punto de inflexión. Durante los primeros días, las sillas vacías parecían burlarse de su fe. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Personas comunes, movidas por la curiosidad, empezaron a llegar. Luego reporteros. Y pronto, artistas, empresarios, políticos. La noticia de que un joven predicador hablaba con poder y lágrimas en los ojos se difundió rápidamente. Las cruzadas, planeadas para durar 3 semanas, se extendieron casi 2 meses. Billy, todavía joven, sentía el peso de lo que estaba sucediendo. Pasaba las mañanas en oración, arrodillado en el suelo de su habitación improvisada. Decía a Dios que no era digno, que no sabía predicar lo suficiente, que temía fallar. Y, aún así, cuando subía al púlpito, algo cambiaba. Su rostro parecía brillar bajo las luces, su voz adquiría autoridad y las palabras fluían como fuego. Muchos testigos afirmaron que el ambiente se transformaba, la atmósfera se volvía santa. Había momentos de silencio absoluto, seguidos por sollozos y oraciones quebradas. Las personas acudían al frente en masa, algunas temblando, otras llorando de arrepentimiento. Billy no lo llamaba milagro, lo llamaba la obra del Espíritu. Con el paso de los años, la voz de Billy Graham se volvió familiar para millones. Atravesaba radios, televisiones y fronteras, resonando en los hogares, en las plazas y en los corazones. Su mensaje era sencillo: Dios te ama. Y sin embargo, había algo en esa sencillez que desarmaba incluso a los más escépticos. Los periódicos lo llamaban el predicador de las multitudes, pero Billy insistía en que no era él quien atraía al pueblo. Decía que el Espíritu Santo era quien hacía la invitación y que él solo la transmitía.
Su ministerio creció con una rapidez casi sobrenatural, pero él mantenía la misma disciplina. Se levantaba temprano, leía las Escrituras, se arrodillaba en oración y pedía dirección. Había una atmósfera espiritual a su alrededor que muchos percibían, aunque pocos lograban comprender. Antes de cada cruzada, él y su equipo pasaban días en ayuno y oración. Cliff Barrows, su director de alabanza, decía que Billy tenía el don de escuchar el cielo, que a veces cambiaba el sermón en el último momento porque sentía que Dios lo guiaba por otro camino. En varias ocasiones, al finalizar una predicación, personas se acercaban con lágrimas diciendo que había pronunciado exactamente las palabras que necesitaban escuchar, una por una. Billy sonreía y respondía con humildad: «Fue el Espíritu quien habló, no yo». En la década de 1950, sus cruzadas alcanzaron proporciones inimaginables. Londres, Nueva York, Berlín, Tokio, donde quiera que iba, las multitudes se reunían. En el estadio de Wembley, en 1954, más de 100,000 personas lo escucharon declarar: «El pecado es pesado, pero la cruz es más fuerte». Testigos contaron que al final del mensaje, el sonido de las voces cantando Just as I Am parecía venir del mismo cielo. Hombres endurecidos, veteranos de guerra y líderes de guerra se arrodillaron confesando su necesidad de Dios. Era como si una ola invisible recorriera el lugar. En Nueva York, su cruzada en el Madison Square Garden duró 16 semanas. El público llenaba el estadio noche tras noche, y Billy, exhausto, confesaba a sus amigos que solo podía continuar porque sentía un poder mayor sosteniendo sus piernas. Dicen que una noche permaneció en silencio unos segundos antes de comenzar a predicar. El público esperó en suspenso. Entonces empezó a orar en voz baja, y algo inexplicable sucedió. Una quietud profunda se apoderó del lugar, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado de gloria. Cuando habló, sus palabras atravesaron el aire como flechas. Cientos se levantaron y avanzaron hacia el frente, sin que él hiciera ningún llamado. La fama, inevitable, trajo consigo tentaciones y presiones. Presidentes lo invitaban a dar consejos, los periódicos buscaban titulares exclusivos, y los críticos trataban de desacreditarlo. Aún así, Billy permanecía centrado. Su valentía no estaba en desafiar a los poderosos, sino en tratarlos con la misma humildad con que trataba a cualquier persona. Oraba por reyes y por mendigos con la misma intensidad. Visitó la Casa Blanca más de 20 veces, aconsejando a presidentes de distintos partidos, pero nunca permitió que su fe se mezclara con ideologías. «Mi reino no es de este mundo», solía repetir. Entre bastidores había historias que revelaban un lado más íntimo y espiritual. Cuentan que en una ocasión, antes de reunirse con un presidente, Billy se retiró a orar en una habitación de hotel. Mientras oraba, sintió una presencia tan fuerte que cayó de rodillas llorando. Más tarde, aquel presidente confesó que durante la reunión sintió algo inexplicable que lo impulsó a pedir perdón a Dios por sus decisiones. Billy nunca relató públicamente ese episodio, pero quienes estaban cerca de él afirmaban que cargaba una unción silenciosa. Durante la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido por el telón de acero, Billy sorprendió incluso a sus propios consejeros al aceptar una invitación para predicar en la Unión Soviética. Muchos lo criticaron, diciendo que sería manipulado por la propaganda comunista, pero él respondió con serenidad: «Donde hay un púlpito y salmas, allí hay campo misionero». Cuando subió al púlpito en Moscú, el auditorio estaba lleno de militares, diplomáticos y civiles curiosos. Predicó con sencillez, hablando del perdón de Cristo. Al final, cientos se pusieron de pie, y algunos incluso lloraron, un gesto impensable en un régimen que prohibía las expresiones religiosas. Su coraje fue más allá de la política. En 1973, predicó en Seúl, Corea del Sur, ante más de 1 millón de personas, uno de los mayores encuentros de la historia cristiana. Bajo el sol abrasador, con la voz casi fallando, insistió en continuar. «Mientras haya un alma aquí que aún no haya oído, no puedo detenerme», dijo a los médicos que le pedían descansar. Aquella tarde, multitudes se arrodillaron sobre el polvo, clamando por salvación. Hombres contaron que escuchaban voces de oración viniendo de todas partes como un coro invisible.
Billy nunca se presentó como predicador de milagros, pero muchos acontecimientos en sus cruzadas desafiaron cualquier explicación. Personas eran liberadas instantáneamente de adicciones, familias reconciliadas, suicidas desistían de sus planes. En una cruzada en la India, cuentan que un hombre sordo durante años comenzó a llorar durante el sermón y de repente escuchó el sonido del coro. Otro testimonio hablaba de una mujer que llegó en silla de ruedas y al final se levantó para caminar hacia el frente. Billy, sin embargo, siempre desviaba la atención. Si hubo milagro, fue Dios. Yo solo traje el mensaje. Entre bastidores, su equipo presenciaba algo aún más impresionante, su vida de oración. Oraba de rodillas hasta que le dolían las rodillas. A veces guardaba silencio por largos minutos, respirando profundamente, como si escuchara una voz interior. Uno de sus asistentes contó que cierta vez Billy pidió que todos salieran de la habitación y se quedó solo. 2 horas después, cuando regresaron, aún estaba orando. Al abrir los ojos, dijo simplemente, «Ahora sí, podemos predicar». Esa relación con Dios se reflejaba en su audacia espiritual. No temía a las multitudes, ni a los gobiernos, ni a las críticas. Solo temía desagradar a Dios. Cuando le preguntaban por el secreto de su éxito, respondía, «No hay secreto, hay entrega». Así veía su vida, como una ofrenda viva. En cada sermón, en cada viaje, se sentía más convencido de que él no era el centro de la historia. El protagonista era el Espíritu Santo. Y esa conciencia le daba una valentía que pocos comprendían, la valentía de ser nada para que Dios fuera todo. El tiempo pasó como un río sereno, llevándose los años, pero no la llama que ardía en Billy Graham. Cuando llegó la vejez, su voz ya no tenía el mismo vigor, y sus pasos se hicieron lentos, pero el fuego interior parecía aún más intenso. Ya no predicaba ante multitudes, pero oraba por ellas con la misma pasión. Su vida pública dio paso a una vida escondida en Dios, y el hombre que un día habló ante millones, pasó a hablar con uno solo, el Espíritu Santo. En su casa en las montañas de Carolina del Norte, Billy vivía rodeado de libros, recuerdos y silencio. El mundo lo veía como un gigante de la fe, pero él se veía solo como un siervo. Solía decir que estaba en la etapa de la escucha, cuando la oración deja de ser palabras y se convierte en comunión. Su rutina era simple. Se despertaba antes del amanecer, abría la Biblia y durante horas leía y oraba. Amigos cercanos relataban que al entrar en su estudio había un clima de reverencia, como si el mismo ambiente reconociera la presencia de Dios. Cierta vez un visitante lo encontró de rodillas, con las manos apoyadas en la silla, y esperó en silencio. Billy no notó la presencia del otro. Lloraba suavemente repitiendo solo, «Señor, aún quiero conocerte más». Aquel hombre que había predicado en todo el planeta aún anhelaba intimidad con su Creador, como si apenas estuviera comenzando el viaje. En sus últimos años enfrentó diversas enfermedades, Parkinson, ceguera parcial, debilidad. Aún así, nunca se quejaba. Decía que cada dolor era un recordatorio de que el cuerpo es solo un vaso, pero el tesoro está dentro. Incluso debilitado, continuaba aconsejando líderes y orando por las naciones. Políticos, pastores y jóvenes evangelistas lo visitaban en busca de consejos, y él siempre respondía con sencillez: «El secreto es permanecer a los pies de Cristo». Hay relatos de momentos en que durante sus oraciones parecía que algo invisible llenaba el ambiente. Una enfermera contó que cierta noche, al entrar para verificar si estaba bien, lo encontró con los ojos cerrados y el rostro iluminado por una expresión de paz indescriptible. Dijo que la habitación parecía diferente, como si hubiera una brisa suave en el aire sin que soplara el viento. Se dice que ese tipo de atmósfera era común siempre que Billy se recogía en oración profunda. Aunque se había apartado de los escenarios, seguía impactando al mundo por medio de la televisión, sus libros y las cruzadas que su asociación continuaba organizando. Cuando grabó sus últimos mensajes, ya con la voz temblorosa, cada palabra parecía cargar un peso eterno.
Hablaba de la brevedad de la vida, de la urgencia del perdón, de la necesidad de rendición. Uno de sus últimos sermones, titulado La Cruz, conmovió a millones. En él dijo: «He llegado al final del camino, y todo lo que importa es Jesús. Él siempre ha sido suficiente». Ruth, su esposa y compañera de toda la vida, había partido antes que él. La pérdida lo hirió profundamente, pero también lo acercó más a Dios. Visitaba su tumba con frecuencia y oraba en silencio. En una entrevista, cuando le preguntaron si sentía soledad, respondió: «No, Dios llenó su espacio con su presencia». Esa frase se convirtió en un retrato fiel de su espiritualidad, una fe madura capaz de transformar la ausencia en comunión. En los últimos meses de su vida, Billy recibía pocos visitantes. Sus hijos contaron que pasaba largos periodos en contemplación, a veces con una ligera sonrisa en el rostro. Franklin Graham, su hijo y sucesor en el ministerio, relató que poco antes de morir, Billy le dijo: «Hijo, nunca lo olvides. No se trata de multitudes, sino de almas. Predica como si fuera la última vez». Esas fueron posiblemente sus últimas palabras de instrucción pastoral. El 21 de febrero de 2018, el mundo recibió la noticia: Billy Graham había partido a los 99 años. Los titulares se extendieron por todos los continentes, pero sus seguidores sabían que solo había cambiado de dirección. En su funeral, transmitido a millones, Franklin leyó un pasaje que su padre solía citar: «Un día oirán decir que Billy Graham ha muerto. No crean eso. Estaré más vivo que nunca, en la presencia de mi Salvador». El cortejo pasó por ciudades que habían sido tocadas por sus cruzadas, y multitudes se alinearon en las carreteras, no en llanto de desesperación, sino en gratitud. En su lápida grabaron una frase sencilla: «Predicador del Evangelio de Jesucristo». Sin títulos, sin honores ni conquistas, solo lo que siempre quiso ser, un mensajero. Su legado, sin embargo, no se resume en estadios llenos, ni en números de conversiones. Está en su vida de oración secreta, en las lágrimas derramadas lejos de los reflectores, en los altares que levantó en silencio. Está en la valentía de no doblarse ante la fama y en el coraje de permanecer fiel cuando el mundo se volvía incierto. Billy Graham dejó al cristianismo moderno el recordatorio de que el poder de Dios no depende de espectáculos, sino de corazones rendidos. Hoy, su voz aún resuena en grabaciones antiguas, y hay algo en ella que nunca envejece: la urgencia del amor divino. Quienes lo conocieron dicen que al final de cada cruzada miraba al horizonte con serenidad, como si viera algo más allá. Quizá en aquella mirada ya estaba el anuncio de la eternidad que ahora contempla. Billy Graham no fue solo el evangelista de un siglo, fue el eco de una generación que creyó que Dios aún habla, aún salva y aún transforma. Su historia sigue viva porque fue escrita en oración, alimentada por la fe y sellada con amor. El hombre que comenzó en una granja anónima terminó su carrera como testigo de que la verdadera grandeza no está en la fama, sino en obedecer la voz del cielo, la misma voz que un día lo llamó bajo una carpa sencilla y que ahora lo ha recibido en gloria.